diario de cultura en esta ciudad de Sevilla. Hoy, para comenzar este nuevo curso cultural en el excelentísimo Ateneo de Sevilla, pues traemos una conferencia de lo más sugerente titulada Lo que Homero calla, los mitos más allá de la Ilíada y de la Odisea. Una conferencia que nos trae doña María Dolores Muñoz Fernández, a mi derecha, que es helenista y es escritora, y que a su vez será presentada por la persona que está a mi izquierda, que es doña Milagros Díaz Galvez, que es doctora en medicina y vicepresidenta a la vez de la Asociación Sevillana de Médicos, Escritores y Artistas Nicolás Monarde del Colegio de Médicos de Sevilla. Con esta carta de presentaciones insisto en darle la bienvenida al Ateneo de Sevilla, a este nuevo año cultural, a este nuevo curso cultural, con el ruego decoroso de que tengan a bien, cómo no, silenciar en la medida de lo posible sus teléfonos particulares, de manera que podamos disfrutar de aquello por lo que hoy nos concitamos aquí, que es el deseo de escuchar a doña María Dolores Muñoz Fernández, que nos trae la conferencia titulada, como antes decía, Lo que Homero calla, los mitos más allá de la Ilíada y la Odisea. Tiene la palabra doña Milagrosa Díaz Galvez. Muchas gracias. Buenas tardes. Ni que decir tiene que para mí es un gran honor presentar y tratar de presentar mi ilustre institución, a una invitada verdaderamente excepcional. Es un orgullo que me adorna ser invitada por Loli en estas dos casas, en este Ateneo tan querido por mí, del que me he sentido siempre parte y espero que me permitan seguir siendo. María Dolores Muñoz Fernández, Loli para los amigos, y somos muchos, se nota, es una reconocida helenista, es especialista y divulgadora del mundo griego clásico y su vigencia como bien universal, campo en el que ha desarrollado una trayectoria académica y profesional de altísimo nivel. Su conocimiento profundo del pensamiento, la cultura y la retórica de la antigua Grecia la ha convertido en toda una referente en su área. Es profesora de griego clásico y de oratoria. Su interés por la expresión verbal correcta y los mecanismos adecuados para la comunicación inequívoca en cualquier entorno o circunstancia, algo que tanto interesaba a los griegos, la han llevado a impartir cursos como asesora de comunicación de empresas. Hizo la tesis doctoral en oratoria política sobre Isócrates. Se especializó en mitología griega después de finalizar su carrera de filología clásica. Durante años ha investigado en profundidad la misteriosa senda que une los mitos griegos y su simbolismo con la mente y el comportamiento humano a través de los siglos. También ha diseñado asignaturas de etimología griegas, de lenguaje médico, científico, técnico, de teatro, de oratoria, y es autora de una importante obra titulada Presentación del mundo griego, mitos, dioses y héroes, de la que ha llevado a cabo múltiples representaciones teatrales durante más de 2 décadas y de diversos vídeos relacionados con la antigüedad clásica. Con su grupo de teatro Thalía Helena, inauguró el primer festival de teatro clásico de Osuna en el año 2019. Ha publicado numerosos artículos en defensa del estudio de las lenguas clásicas, del humanismo griego y su vigencia actual. Yo diría que Loli es un verso suelto. Además de políglota, tiene estudios de música clásica y de filología anglo-germánica. Ha participado en congresos nacionales e internacionales y ha impartido ciclos de conferencias y cursos en diferentes organismos como reales academias, universidades, ateneos, asociaciones literarias, colegios de médicos de diferentes ciudades españolas y europeas, y también por vía telemática. Es frecuente encontrarla en numerosas entrevistas, tanto en radio como en televisión, relativas a la actividad como directora de teatro clásico. Tiene además un canal en YouTube denominado Enigmáticos Griegos, que está dedicado al mundo griego en sus vertientes más fascinantes, por lo que podemos decir que transmite con claridad, pasión y maestría las enseñanzas de los grandes oradores de la antigüedad, adaptándolas a los desafíos de la comunicación contemporánea. Ha publicado numerosos artículos y libros y ha formado a generaciones de estudiantes en el arte de hablar en público con convención, elegancia y eficacia. Podemos decir, y queremos decir, con toda seguridad, que Loli es una mujer atípica, nada gregaria y por tanto imposible de encasillar. Y hoy nos acompaña para compartir con nosotros su conocimiento en una interesante conferencia bajo el muy sugerente título, como ha dicho Pablo ya,
lo que Homero calla, los mitos más allá de la Ilíada y la Odisea. Porque hay historias que se cuentan y otras que permanecen en la sombra, esperando una voz que las rescate. Hoy nuestra ponente nos invita a descubrir esas voces silenciadas, esos relatos que no llegaron a los versos, pero que laten en las páginas de la historia. Esta tarde nos abrirá las puertas a un mundo oculto tras los cantos homéricos y nos ilustrará sobre los orígenes y el final de los principales protagonistas de la Ilíada. ¿Qué pasó con Helena y con París? ¿Cuál fue el motivo real de la guerra de Troya? ¿Por qué y cómo volvió Ulises a Ítaca? O simplemente la construcción del famosísimo caballo de madera. Un tema que nos habla sobre lo que antecede y sucede a la guerra de Troya y que Homero no narra directamente en su Ilíada. Solamente quiero decir una cosa más, sin querer hacer revelación de la trama, hoy diríamos sin querer hacer spoiler, pero es que no me gustan los anglicismos, así que sin querer hacer revelación de la trama, diremos que la Ilíada solo se narra unos cuantos días de la guerra, que ya duraba casi 10 años. Sus múltiples personajes, los mitos ocultos que son imprescindibles para entender toda la secuencia en torno a Ilion, es decir, en torno a Troya. Así que nos disponemos a oír a nuestra ilustre oradora, ya que estamos deseando, además de oírla, disfrutarla y saborearla. Puedo decir sin temor a equivocarme que sus palabras nunca tienen desperdicio. Adelante, querida Lori. Muchísimas gracias, Mila, por tus amabilísimas palabras, señor presidente. Muchísimas gracias por acogerme hoy en esta sesión inaugural del curso que comienza hoy 15 de septiembre. Muchísimas gracias, amigos y asistentes a esta charla, en la que voy a intentar daros unas pinceladas de un tema mitológico que normalmente estaría recogido en la Ilíada y la Odisea, pero que no aparece detallado. Nosotros hemos oído hablar de la Ilíada, la guerra de Troya. Es una cosa tan conocida, tan brillante. Todo el mundo cree saber la historia de la guerra de Troya y todo el mundo cree saber qué es lo que son los mitos griegos. Y mirad, yo voy a tratar un tema que es mitológico literario. A veces las personas incurrimos en diríamos, un error, que es pensar que el mito es simplemente un cuentecito, es un relato, la historieta. Muchas veces nos quedamos en el cuento en el que se dice, pues los amores de tal, o fulano se apareció, el dios tal influyó, y parece que es simplemente algo para distraer, pero lo que muestran los mitos griegos es todo aquello que tiene relación con el ser humano. No hay sentimiento, aspiración, dolor, imaginación que proceda del hombre que no esté recogido en los mitos griegos. Conociendo los mitos a fondo, vemos que incluso, y lo voy a citar ahora, pues hasta imágenes, hologramas, fantasmas de personas que parecen reales pero que no lo son en la era que estamos con la inteligencia artificial y todo esto, ya están citados en los mitos griegos. Homero, por ejemplo, se cree que puso por escrito la Ilíada y la Odisea en el siglo VIII a.C. y esta guerra había acaecido aproximadamente en el año sobre 1200 a.C., es decir, en el siglo XIII a.C. Y ya ahí se habla de haber tomado un espectro, un fantasma, un holograma de un ser que parecía Helena de Troya, pero que no lo era, no era la persona real. Por eso me parece importante introducir que además el tema es muy amplio y voy a dejar deliberadamente algunos asuntos para una próxima conferencia porque no quiero extenderme mucho y me gustaría que hubiese un turno de preguntas, de debate, de comentario en el que podáis aportar lo que os parezca conveniente al final de esta conferencia. La historia de la guerra de Troya
es conocida a través de la Ilíada y la Odisea del poeta Homero, como he comentado antes. Pero Homero solamente narra en la Ilíada 51 días del 10º año de la guerra de Troya. Es decir, la guerra duraba ya largo tiempo. Y él narra en estos días, pues, ahora luego lo vamos a ver en su orden, los acontecimientos, todo tipo de episodios bélicos y humanos que acontecen en esos días. Pero hasta llegar hasta ahí faltaba la información previa. Es de alguna manera la sensación que tenemos el público cuando vemos, por ejemplo, un capítulo de una serie suelto que tiene un principio y tiene un final, pero siempre nos cabe la duda de decir, bueno, ¿y este personaje se conocía con este? ¿O parece que este ya vivió algo o trabajó con...? Siempre la sensación que tenía el público antiguo era la misma que tendríamos nosotros. Y después, claro, la siguiente obra, la Odisea, narra los viajes de Odiseo o Ulises de regreso de la guerra de Troya a su reino Ítaca. Ahora vamos a ver, he puesto un mapa para que nos situemos geográficamente, ¿no? Para que podáis ver dónde tenemos, ya veis, Ítaca. Pues la Odisea solamente cuenta los viajes de regreso de Odiseo, pero en la Ilíada, en la guerra de Troya, participaron muchos héroes y cada uno tuvo que volver, o bien murió en el camino o bien murió en Troya, pero de ellos no se habla ni en la Ilíada ni en la Odisea. Entonces, hay episodios muy significativos, además, como la muerte de, por ejemplo, la muerte de Aquiles, la muerte de París, la muerte de algunos de los grandes héroes, el destino de Helena, el destino de las mujeres de Troya, que no están recogidos en estas dos obras, que son conocidas como las epopeyas homéricas. Entonces se construyeron, se crearon una serie de poemas 2 siglos después que intentaban darle una continuidad cronológica a esos poemas de Homero y poner, digamos, los antecedentes, los sucesos previos a la guerra de Troya y lo que ocurrió una vez que ardió Troya y lo que ocurrió una vez sobre el que Odiseo, de Ulises, volvió a su reino de Ítaca. Y como han sido, digamos, escritos después, nosotros, para haber reconstruido, claro, están fragmentados y lo sabemos. ¿Cómo sabemos quién lo escribió y cómo hemos rastreado estos poemas, ¿no? Estos poemas están recogidos en una biblioteca antigua del patriarca Focio, donde aparecía un resumen de estos poemas escritos por un tal Proclo. Proclo no se sabe muy bien si era un gramático del siglo II después de Cristo o un neoplatónico, un filósofo neoplatónico del siglo V después de Cristo. La realidad es que estos poemas fueron recogidos con un trabajo filológico importante, haciendo versos de sutura, eliminando repeticiones, y tenemos además otros poemas que corresponden a lo que se llamó el ciclo épico, donde se contaba la saga troyana, que es la que yo voy a ver hoy, y la saga tebana, que contaba la historia del rey Edipo de Tebas y todo lo que aconteció en torno a él. Precisamente lo que nos interesa aquí son los acontecimientos que Homero cayó. Los temas y los fragmentos de estos poemas están recogidos en los temas de la tragedia griega. La tragedia griega recoge muchísimos temas, por ejemplo, de la hija de Agamenón, Ifigenia, que estuvo a punto de ser sacrificada en los poemas épicos que yo voy a nombrar ahora, pero que finalmente se salva, pero que, por ejemplo, en la tragedia griega la chica muere, es sacrificada. También tenemos, por supuesto, los escolios, que son unos pequeños comentarios que escribían los autores antiguos al margen de los escritos de Homero. Y entonces, juntando esos, más la temática en la Ilíada, todos los de las tragedias, todos los fragmentos de todas las distintas obras antiguas, y sobre todo por las vasijas y las artes plásticas, es como se lograron reconstruir estos poemas. El ciclo épico contiene muchos detalles y muchas historias que no están narradas en la Ilíada.
daros cuenta, ahí tenemos Ilión. Iliusa se nombra en hitita el nombre de la ciudad de Ilión, por eso se llama la Ilíada, la guerra de Troya, porque en griego se denominó Ilión. Aquí tenemos la ciudad de Atenas, Micenas, de donde será rey Agamenón, el gran dirigente de la flota griega contra Troya, Esparta aquí abajo, Ítaca, la patria de Odiseo, por destacar algo importante. Vemos un tramo muy pequeño de mar y una guerra larguísima. Claro, en la antigüedad la guerra siempre duraba tanto porque solo se luchaba cuando hacía buen tiempo. Cuando hacía mal tiempo se aprovechaba para reconstruir los barcos, retirar, por supuesto, los cadáveres, dar honra fúnebre, curar a los heridos y fletar nuevas naves y reclutar nuevos ejércitos. Por eso, y entonces se reanudaba la guerra, digamos, la temporada siguiente. Por eso la guerra duró 10 años y luego además Odiseo tuvo la mala suerte, por decirlo así, de tardar 10 años más en volver a su casa, debido a una serie de avatares que se narran en la Odisea, que hoy no podremos ver nada más que de pasada. El ciclo épico, como he dicho, del que voy a hablar, aquí tenemos un pequeño índice de lo que vamos a ver hoy. El ciclo épico, nosotros vamos a centrar en el ciclo troyano, las fuentes que ya os he dicho cuáles son. Tenemos también un mitógrafo, Apolodoro, del siglo II a.C., que nos proporciona una información tremenda, porque claro, de los mitos griegos hay muchas versiones. Muchas veces me preguntaréis, yo había oído, yo voy a explicar las más conocidas o las que aparecen en el siglo épico, pero claro, hay muchas versiones de todos los distintos autores antiguos y además de las distintas variantes que han ido adquiriendo con otras culturas. Las versiones romanas, por ejemplo, los poetas latinos recogieron estos mitos también, entonces fueron añadiéndole elementos, incluso modificando elementos originales a lo largo de los siglos. Tenemos que las obras del ciclo épico son, en primer lugar, la más larga, que es las Ciprias, que narra los acontecimientos, pretende narrar los acontecimientos desde la unión del cielo con la tierra hasta la muerte de Odiseo. Entonces, es una labor ingente, es mucho tiempo. Y además intentan darle un orden cronológico, porque la Ilíada, los poemas de Homero, no tiene una cronología definida, de esto pasó antes, esto pasó después. Homero hace pequeños excursos en su obra, tiene muchas repeticiones, digamos, no tiene una línea cronológica, y estos autores, como fueron posteriores, intentaron ver una sucesión de los hechos, porque el orden cronológico parece que nos ordena la mente, ¿no? Tenemos que en la Cipria vamos a ver el plan de Zeus y Tetis, que fue la guerra de Troya. El juicio de París, que todos conocemos, esto no está en la Ilíada, está en las Ciprias. La figura de Aquiles, los tres personajes esenciales para entender la guerra de Troya son Helena, París y Aquiles. Y ahora vamos a ver la historia de cada uno, el origen y la infancia de ellos, que es determinante para su actuación como adultos en la guerra. Después el segundo poema sería la Ilíada, que es la guerra de Troya, la Etiópida, que es inmediatamente, este poema empieza inmediatamente después de terminar la Ilíada. Y ahí vienen las amazonas a ayudar a los troyanos y los etíopes, liderados por su rey Memnón. Y en este poema es donde muere Aquiles. Después viene la pequeña Ilíada, que es donde se produce la lucha por las armas de Aquiles. Ahora lo vamos a ver rápidamente, pero esto es la sucesión cronológica de la obra. Después la Iliupersis, que significa el saqueo de Troya, donde se produce realmente la entrada del gran caballo de madera en la ciudad, y los augurios de los adivinos del sumo sacerdote Lacoonte, que ahora vamos a ver esa preciosa figura donde está Lacoonte con sus hijos y dos serpientes devorando, un retablo del Museo Vaticano, una espectacular. Y el destino
de otros personajes importantes, por ejemplo, Astianacte, que es el niño bebé de Héctor, la muerte de este niño, la muerte de su abuelo, el rey de Troya Príamo, y la muerte del gran causante y colaborador de la guerra, como fue Palis de Troya. Después los Nostois significa regreso, que es una obra que narra precisamente el retorno a sus hogares, a su reino, porque esto es una coalición de reyes, de los demás que no son odiseos. Entonces, por ejemplo, Agamenón, que ha liderado, muere en esta obra, y otros héroes, por ejemplo, Menelao y Helena, tienen que volver también a Esparta en esta obra. Después tenemos la Odisea, que narra las aventuras de Odiseo, más bien desventura en su vuelta a Ítaca, con episodios tan importantes como el encuentro con el cíclope Polifemo, o el episodio de la sirena, o los monstruos marinos Escila y Caribdis, la estancia con Calipso o con la hechicera Circe. Y por último, un poema que es un poco rocambolesco. A la gente le parece como estas películas así malas de bajo coste que se ponen al final donde todo acaba así de una manera demasiado simple, pero bueno, parece que alguien se vio obligado a escribir la telegonía. Telégono es supuestamente un hijo que tuvo Ulises con la hechicera Circe. Y es un poema un poco extraño, metido ahí un poco forzado. Parece que con lo grandioso que son los demás, este poema es demasiado como de final feliz, un poco sencillo. Y ahora lo veremos. Después la muerte de Odiseo se produce aquí, es lo único más importante, y el final del poema con unas bodas así también, como digo, un poco rocambolescas. Aquí tenemos de nuevo el nombre de los poemas y voy a empezar a contar un poco más detalladamente lo que aparece en las distintas obras de este ciclo troyano que está inserto en el ciclo épico. Las Ciprias empieza con el plan de Zeus. La tierra, que es entendida en la mitología griega como la madre tierra, es como está personificada y tiene un montón de gente encima a la que tiene que alimentar. Entonces sufre por ese peso de la humanidad. Mira, en la mitología griega existe una cosa que a buen entendedor seguro que sois capaces de extrapolar a cualquier situación histórica esta cuestión. Cuando la humanidad se extiende, crece demasiado o goza de excesivo bienestar y, según los griegos, blandura moral, siempre es castigada, siempre ocurre por designio de alguna divinidad, una guerra o una epidemia. Siempre es la historia de los mitos griegos. Entonces, Zeus, que digamos es el jefe del panteón griego, dentro que las figuras de los dioses griegos son simbólicas, no tiene nada que ver con religiones monoteístas, ni los griegos creían, eso, digamos, son útiles para cada momento, según lo que quiera celebrar, si es una vendimia, si es, pues que los vientos sean favorables, cualquier otro tipo de cuestión. Zeus se reúne con la titánide Temis, que tiene el don de la profecía, y la consulta para ver qué pueden hacer para diezmar a la población que está sobre la tierra. Y ella le aconseja que sea, por ejemplo, una gran guerra. Y además que tenga un motivo así original, una bella mujer. Y si puede ser una hija de Zeus, pues mejor que bien. Entonces Zeus se había fijado en la Nereida Tetis, que era una ninfa marina, y le gustaba, y al dios Poseidón también. Pero resulta que sobre esta ninfa había como una profecía que decía que el hijo que ella tuviese sería más grande que su padre, con lo cual ningún dios quiso correr el riesgo de unirse a ella, porque claro, para que lo quitara de en medio su propio hijo, pues no quería correr el riesgo que había más. Entonces decidieron casarla con un mortal y escogieron al héroe Peleo, que era de noble linaje, y dijeron, pues
pues mira, esta chica pues la vamos, digamos, a apartar del camino para que no le cause problemas a nadie. Y entonces se produce una gran boda a la que están invitados todos los dioses y todos los seres importantes, o sea, todos los héroes, los centauros, todos los grandes personajes están en esa boda. Pero ocurre que se les olvida, bueno, primero, para conseguir la boda, Tetis tiene que querer casarse con Peleo, eso es muy importante. Ella, que es diosa, casarse con un mortal tampoco le parecía a ella tan digno. Y ella, como era un ser marino, podía adoptar la forma del agua, se podía metamorfosear en cualquier ser o en cualquier elemento. Ese era el problema, a ver cómo la sujetaba Peleo para poderla, digamos, tomar como esposa, porque claro, si estaba convertida en un leopardo o en un fuego o tal, pues iba a ser difícil, la boda iba a quedar, pues no iba a quedar bien, la verdad. Entonces el centauro Quirón, que era conocido por su sabiduría y por su buen juicio, y lo había criado a él, era el único centauro entre todos estos seres mitológicos, que eran seres salvajes. Quirón aunaba en su ser lo mejor de la especie animal, la fuerza y el conocimiento de la naturaleza de los animales, de hecho se le considera el primer veterinario, y la sabiduría y el buen juicio de los humanos. Y él le dice cómo tiene que sujetarla para que igual la forma que ella adopte no la suelte hasta que regrese a su forma originaria. Y así lo hace. Y aquí tenemos unos léxitos muy, muy curiosos donde está, bueno, ahí veis a Tetis transformada en calamar y el pobre hombre agarrado como si no hubiera un mañana. Luego, claro, estos son otros monstruos en los que ella se ha ido metamorfoseando, y ahí además se ve cómo llega, cómo ella está con las ninfas. Igualmente está Eros ahí, la figura, y está ella de color blanco, cosa que normalmente se reserva efectivamente el color blanco en la vasija griega para las figuras femeninas, mientras que los hombres suelen estar con color terracota, porque en aquella época el estar en color oscuro significaba tomar mucho sol, ¿no? Entonces siempre la blancura de las diosas, y esto es como un hecho significativo y distintivo de estos seres. Tetis consiente y se produce la gran boda. Pero en esta boda, que se está contando en las Ciprias, ocurre que se presenta, está en la boda, con tantos personajes, y se presenta un personaje insidioso que no había sido invitado, incómodo y antipático, que se llama Eris y que es la discordia. ¿Recordáis el cuento de la Bella Durmiente cuando el hada madrina? Pues está basado en esto. Los griegos siempre fueron antes que los demás. Entonces se presenta Eris, que mirad, Eris lleva unas sandalias aladas, porque eso simboliza la velocidad con la que los problemas y la discordia se extiende entre los hombres. Por eso, o sea, las sandalias aladas se reservan a los mensajeros de los dioses, que son Hermes, el dios Hermes, Mercurio, el dios mensajero, Iris, que lleva los mensajes de Zeus a mortales y de Zeus a dioses, y que lleva esa sandalia y esa capita que deja detrás de sí los colores del espectro, ¿no? Es el origen mitológico del arcoíris, y esta individua que viene a incordiar. Es además hermana de Ares, el dios de la guerra. Los dos hermanos son una combinación muy peligrosa, la discordia y la guerra. Se presenta en el banquete y lleva en su mano una manzana de oro con una inscripción que dice Hécale Lambaneto, la más guapa o la guapa que la coja. Inmediatamente 3 diosas se disputan la posesión de la manzana. Quieren ser merecedoras de la más bella. Y le piden a Zeus que decida, el jefe de los dioses, que decida para quién es la manzana. Y Zeus, oliéndose el problema, porque las diosas eran Hera, que era su esposa y la reina de las diosas, Atenea, hija y hermana, y Afrodita, hija. Entonces
Dice, bueno, mira, pues casi mejor que esto lo decida, vamos a traer un juez imparcial, porque yo no voy a ser parcial. Vamos a traer un juez imparcial que no era otro que el príncipe París de Troya, que estaba tranquilamente en el campo apacentando un rebaño. Y me diréis vosotros, ¿y qué hace un príncipe apacentando un rebaño? Bueno, ahora vamos a ver la historia de París, porque estos son hechos que no se pueden contar simultáneamente. No puedo contar la historia de todo el mundo a la vez. Vamos a ver la antesala de la guerra de Troya, que es esto justamente, el juicio, y después vamos a ver la historia de los tres personajes clave que os he dicho, que son Helena, París y Aquiles. Se presentan las diosas desnudas ante París y París, el pobre, se ve venir el problema. Lo suben al Olimpo, no decide nada, y lo suben al Olimpo. Y cada diosa intenta de alguna manera sobornarlo. Es primer concurso de belleza con soborno después, con intento de soborno. Y entonces la diosa Hera le dice que si la escoge a ella, tendrá el poder sobre los reinos, el poder político. Atenea, que es diosa de la sabiduría, le ofrece la victoria en las guerras justas y la sabiduría y el buen juicio. Y Afrodita, que es diosa del amor, de la belleza y de la atracción sexual, le ofrece el amor de la mortal más bella, que Hera no podía haber sido una mocita, una ninfa que estuviera tranquilamente sola. Era Helena, reina de Esparta, casada con Menelao. Entonces, ahí es donde se produce la decisión que cambiaría el rumbo de la historia. París se decide por la reina Helena, por Afrodita, la nombra la más bella, y escoge el amor antes que otros valores. Realmente, después los analistas y los mitólogos han pensado que París demostró con esto que no era un héroe de verdad, porque no era lo que las diosas ofrecían, sino los valores y los referentes morales y guerreros que ellas representaban. Y un guerrero de verdad nunca hubiera escogido el amor, hubiera escogido la gloria, la sabiduría para dirigir los reinos. Bueno, es la opinión de ellos, ¿no? Es un análisis de acuerdo con los valores de la época. Entonces esta sería la causa por la que posteriormente París se llevase a Helena de Esparta. No necesariamente siempre se dice el rapto de París. París se llevó a Helena. Bueno, París se llevó a Helena, ¿no? Puede ser que como Helena era el regalo que Afrodita había ofrecido por haberla nombrado la diosa más bella, pues simplemente Helena se enamoró de París y se fue con él. Eso es la duda que tenemos, y las distintas versiones pues nunca están de acuerdo. Cada uno se apunta a la versión que le parece más conveniente dentro de que estamos hablando de hechos mitológicos. Estamos hablando de símbolos y de manifestaciones humanas universales. Entonces vamos a ver quién era Helena. Vamos a ver la genealogía de Helena, el nacimiento y la juventud de Helena. Lacedemón, recordemos que la zona, la región de Esparta, está en Lacedemonia, que toma su nombre de Lacedemón, que era como digamos el abuelo de Helena. Se casó con Esparta y le dio el nombre de su esposa a la ciudad-estado más importante de Grecia, que era Esparta. De él nació Tindario. Y ahora viene una cuestión curiosa. Tindario se había casado con Leda. Y varias versiones. Voy a decir la que aparece primero, la que cuenta Homero y de la que deja ver Homero, porque Homero de esta historia algo anuncia, a veces da una pincelada o se anticipa algo, pero claro, nos deja un poco en el aire, y por eso tenemos que recurrir a estos poemas. Se dice que Zeus había encaprichado de Leda y se transformó en un cisne. Hizo como que tenía una ala rota, la reina Leda lo recogió y aprovechó para seducirla o para tomarla. Con lo cual Helena pues puso un huevo. Digo, Helena no, Leda, puso un huevo. Sí, y de este huevo, bueno, hay versiones de que puso un huevo. Otra versión es que en la misma noche que la había seducido Zeus, yació con su esposo Tindario, con lo cual puso 2 huevos.
De uno nacerían Cástor y Clitemnestra, que eran mortales como su padre mortal Tindáreo, y de otro, que era realmente el inseminado por Zeus, habían nacido Helena y Pollux, que eran inmortales como Zeus. Pero claro, ahora viene otra versión del mito que dice que Cástor y Pollux, los dos varones, son los Dioscuroi. Dios es una palabra griega que significa de Zeus. Y Kuros significa muchacho. Aquí podríamos entender hijo. Entonces, si dice que los Dioscuros, que los dos varones son hijos de Zeus, bueno, no quedamos en que Cástor era mortal y no era hijo de Zeus. Y esto se puede deber a que la psicología, la superstición de la época, le daba como un valor especial, como un misterio al nacimiento de gemelos, y mucho más nacimiento y pervivencia de gemelos. Y de hecho estos chicos, cuando desaparecieron, cuando uno era inmortal, pero cuando desaparecieron fueron situados en el firmamento como la constelación Géminis. Son la constelación Géminis. En las Ciprias lo que se dice es que Zeus fue detrás de Némesis. Némesis era la titánide del castigo. Se encarga, es muy importante porque ella es la que se encarga de castigar la soberbia en los poderosos y el exceso de bienestar y de felicidad en los mortales. Y esto casa muy bien con la idea de que Helena fue un castigo para la humanidad. Había que provocar una guerra y Némesis no quería tener relaciones con Zeus, pero él la persiguió por toda la tierra. Ella se fue metamorfoseando en todo tipo de seres hasta que por fin se transformó en oca y Zeus aprovechó y se transformó en cisne. Y entonces la tomó en el Ática, en Rhamnonte. El Ática es la región que hemos visto antes donde está Atenas. Y Némesis puso un huevo. La cuestión es que Helena nació siempre de un huevo, lo cual la marcan definitivamente como un ser especial, ante cualquier otra figura mitológica. Y hemos visto, aquí tenemos, esto es una cratera de los Fliacos, que eran como unas representaciones así cómicas que se hacían, y aquí tenemos pues, una cosa como el bufón ahí partiendo el huevo y saliendo la niña. Este huevo que puso Némesis lo abandonó en un bosque sagrado, fue recogido por un criado de Leda y Leda mantuvo ese huevo, digamos, lo cuidó hasta que nació la niña. Aquí tenemos otra representación tomada de la arqueología, donde se ve a Leda besando. Era mucha costumbre poner el nombre en griego. Nosotros muchas veces los personajes sabemos quiénes son porque los autores ponen quiénes encima del personaje el nombre. Eso es muy importante porque hay representaciones que no podríamos saber quién realmente es, si es un hombre y una mujer, pues si es Teseo y Ariadna o si es Orfeo y Eurídice. No se puede saber si no tenemos el nombre, porque una imagen no vale más que 1000 palabras. Una imagen es estática y hay muchas imágenes que si no se explican y no se desarrollan no se entenderían bien. Y entonces los antiguos eran muy conscientes de este hecho y procuraban ponerlo. Eso nos ayuda a nosotros también mucho a reconstruir las figuras mitológicas. Y ahí tenemos una pequeña figura que es poco más grande que un huevo, que representa a Helena saliendo del huevo. Hay una versión que dice, que no la cuenta Homero, que aparece aquí en las Ciprias, que dice que cuando Helena era una niña preadolescente, fue raptada por el rey Teseo. Teseo era un hombre de más de 50 años, pero parece ser que muy ardiente, que se había encaprichado de Helena, que era bellísima, era la mortal más bella. Él y su amigo Piritoo se la echaron a suerte y le tocó a Teseo, y se encaminaron a raptar a Helena, y se dice que la raptaron y la tuvieron a resguardo en Afina, cuidándola la madre de Teseo. Y Teseo le prometió a Piritoo, ya que lo había ayudado, a conseguir a Helena, en ayudarlo a él también a conseguir una bella mujer. Y Piritoo decidió que él quería conseguir a Perséfone. Perséfone era la esposa del dios del inframundo Hades. Así que la cuestión no era fácil y de hecho no lo consiguieron.
fueron a ver si se la quitaban a Hades, y en ese intervalo aprovecharon los hermanos de Helena para ir a rescatarla y la retornaron a Esparta con su padre Tindario, y ellos pues nada, se quedaron con la gana. Cuando Helena llegó a la edad de casarse, su padre la ofreció, digamos, tenía que ofrecerla porque el hecho de casarse con Helena llevaba además el acceso al reinado de Esparta. Es decir, el reinado de Esparta lo transmitía a ella, que era la hija del rey. Entonces era doblemente golosa, no solo es que era la más bella y la más deseada, sino que además conllevaba un rey muy importante, un reinado muy importante. Entonces, cuando él dijo que la iba a casar, se presentaron entre 29 y 99 reyes para casarse con ella. Aquiles, por ejemplo, no se nombra, porque Aquiles en todo este tiempo es muy chico, es muy jovencito, tiene 15 años. Entonces no se nombra, aunque en un futuro algunas versiones del mito sitúan a Helena, cuando todo ha acabado, viviendo con Aquiles en algún sitio. Entonces Tindario tiene un problema, que es que si él dice se va a casar contigo, los demás se pueden sentir insultados y puede ser un problema para él. Entonces, como estaba allí, el rey era muy amigo del rey de Ítaca, que era Odiseo, Ulises, conocido por su inteligencia. Se le nombra en la Ilíada como Polímetes, que significa el que tiene muchos recursos o mucha inteligencia. Metis es la diosa de la inteligencia. Y se le ocurre una idea que dice, bueno, pues mira, que todos hagan un juramento aceptando la decisión que tome Helena. Y Helena sea la que escoja marido. No lo escojas tú para tu hija, que lo escoja tu hija. Y que los demás se comprometan a aceptarlo bajo juramento, y además que si alguna vez hay algún ataque o alguien le quiere quitar a tu hija, que es tan bella y tal, pues que todos tienen que ir a ayudarlo. Por eso, cuando Helena se marcha o es raptada con París, todos los reyes griegos se dirigen a Troya a recuperarla, porque estaban comprometidos bajo juramento. Era un pacto de honor entre caballeros. Y Helena, por supuesto, escogió a Menelao, que era el más bello entre los príncipes griegos. Pero además Menelao era hermano del rey de Micenas, Agamenón, que era muy poderoso, lo cual garantizaba cierta protección también en caso de conflicto. Y Odiseo recibió la mano de Penélope, que era sobrina de Tindario, por su brillante ayuda. A partir de ese momento, la historia de Helena queda vinculada con la guerra de Troya. Y además, ya sabemos lo que había ocurrido con el juicio de París y la figura de Eris. Y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre con el otro personaje tan importante, que es París. El príncipe París no había vivido en Troya, llegó a Troya adulto. Cuando su madre estaba embarazada de él, la reina Hécuba, tuvo una visión en la que o bien daba a luz una bola de fuego, o bien ella vio un fuego enorme que era el no nacido que arrasaba la ciudad. Se lo contó a su esposo y el rey Príamo, en cuanto nació el niño, lo entregó al pastor Agesilao para que lo pusiera en el monte y lo devorara la fiera. Se exponían a los niños en el monte porque el parricidio, el matar a alguien de tu propia sangre, mucho más si era un recién nacido, atraía un castigo eterno por parte de las erinias, conocidas también como las furias, que causaban un sufrimiento eterno. Por eso se le dejaba en el monte y que se lo comiera quien pasase por allí. Pero no solo no se lo comió nadie, sino que el niño fue criado y protegido durante un tiempo por unos osos. Así que, llegado el momento, Agesilao volvió al lugar y decidió recoger al niño y llevárselo a su casa y criarlo como hijo propio. Y el niño se crió como un pastor, por eso se dedicaba a la ganadería y al pastoreo. En su rebaño nació un toro París en la edad adulta tenía una fuerza y una belleza física extraordinarias. Y en su rebaño creció un toro excepcional, fuerte, y era, siempre que luchaba con otros animales y ganaba, París lo engalanaba con una corona de oro. Tanto es así
que el dios Ares se puso celoso del animal y le pidió a su hermana Eris que lo transformase en toro porque él quería competir con ese animal. Y compitieron, y lógicamente ganó el dios Ares. Y Paris le puso también a Ares su coronita de oro, con lo cual se había ganado ampliamente la fama de juez justo, de juez imparcial, que era capaz de decidir bien. Por eso, años después, fue llamado para decidir y dirimir el juicio entre la belleza, por la belleza de las diosas. Posteriormente, Paris vinieron unos criados del rey Príamo y se llevaron a su toro favorito para unos juegos funerarios que se hacían cada año en honor de aquel niño al que habían abandonado y al que todo el mundo creía muerto. Entonces hacían como un homenaje también para que la divinidad estuviera contenta, para una honra. Y entonces él decidió ir a la ciudad y competir por su propio animal. Y entonces compitió y ganó, porque Paris, que ha pasado a la historia como si muchas veces la idea es que era un cobarde, es que, porque claro, en la Ilíada lucha contra Menelao y sale, vamos, a gatas se lo tiene que llevar la diosa Afrodita porque pierde el combate de una manera poco digna. No obstante, Paris era una persona muy fuerte y un guerrero magnífico, y entonces gana en todas las competiciones en Troya. Los hijos del rey Príamo se sintieron ofendidísimos e insultados porque un simple pastor les ganase en los combates y en todas las competiciones físicas. Y uno de ellos, Deífobo, salió persiguiéndolo y Paris se refugió en el altar de Zeus, donde estaba la princesa Casandra, que era su hermana, que lo reconoció inmediatamente. Entonces los reyes lo acogieron con gran alegría, ese niño ese joven que creían que había muerto, y Paris inició una vida como príncipe de Troya con todos los honores. Años más tarde fue el representante de su padre Príamo en una expedición a Esparta, donde había sido invitado por el rey Menelao. Pero cuando Paris llegó a Esparta, el rey Menelao, casado con Helena, hizo los honores, pero muere su abuelo en Creta y Menelao tiene que partir para los funerales de su abuelo Catreo a la isla de Creta, y queda Helena, su esposa, como anfitriona, porque ella, digamos, las mujeres en aquella época mitológica pueden sustituir a los maridos tranquilamente y hacer de anfitriona y gozar de todo el poder que tiene un hombre. Y Helena se encuentra con Paris, y ahí puede ser que saltase esa famosa chispa que hizo que ella se fuera y que cuando volviese Menelao acudiese a su hermano Agamenón para ir contra Troya, porque aparentemente Paris había llevado a la joven. Mira, en las versiones que dicen que poco menos que Helena era como un juguete en manos de los dioses, ¿no? La pobre fue el regalo, entonces claro, ella no tuvo una capacidad de decisión, sino que se fue con Paris porque como ya la diosa Afrodita había hecho que se enamorase, intentan como exculpar a Helena de ese adulterio, ¿no? Digamos, ¿no? Bueno, ella estaba predeterminado que acabaría yéndose con Paris, ¿no? Unas versiones son un poco más duras con ella y otras menos. Entonces se organiza la expedición a Troya. Aquí tenemos la huida de Helena con Paris, de distintos autores. Y empieza el reclutamiento del ejército griego para ir contra Troya. Todo esto está en la Cipria, o sea, no hemos llegado al Ilíada. Entonces empieza el reclutamiento, pero el reclutamiento todos estaban obligados. Pero ocurre una cosa, que no todos quieren ir. Por ejemplo, Ulises tenía un niño pequeño y él era rey de Ítaca y estaba allí en su reino y él no quería ir a luchar a Troya. Entonces se le ocurre una cosa que ha quedado para el mundo y para la posteridad como una frase que utilizamos todo el tiempo. Ulises se hace el loco. Coge un arado y le pone un buey y un caballo, una combinación incompatible. Entonces cuando ve llegar a Agamenón, Menelao y Palamedes, se pone, y además se pone a echar sal, a sembrar sal. Y claro, los otros dicen, este hombre ha perdido la cabeza. Pero Palamedes dice, bueno, vamos a ver si eso es así.
y coge al niño chico, a su niño Telémaco, que estaba chico, y lo pone en la tierra delante del arado. Cuando llega Ulises al niño, rápidamente aparta a los animales, aparta el arado y coge al niño en brazos. Y entonces queda descubierto su truco a la guerra. La ninfa, la Nereida Tetis, sabía que Aquiles moriría como consecuencia de la guerra y quiere proteger a su hijo, y lo viste de muchacha y lo manda a las habitaciones de las hijas, que tenía muchísimas, del rey de Cira, y mete allí al niño, al joven, vestido de mujer. Estancia que aprovechó para tener a su hijo Neoptólemo con esta chica. Pero Odiseo, que era muy listo, se presenta disfrazado de mercader en las habitaciones, en el palacio, y lleva un carrillo donde van colgadas sedas, perfumes, cosméticos, joyas, que hacen, bueno, pues las delicias de las chicas. Todas las chicas se dirigen a ver qué es lo que trae el mercader, y él había colgado estratégicamente una espada allí en el lado del carrito, y ve que una de las chicas ha mirado a la espada, y entonces grita que los están atacando, y Aquiles inmediatamente coge la espada y sale para afuera para defender a las chicas. A la guerra. Ha quedado claro que esto era un truco, y así fue como quedan reclutados todos los reyes, y cuando van a hacerse a la mar, Agamenón ha casado una sierva y se jacta de lo bien que él caza, ¿no? Y dice, pues que yo la he cazado mejor, vamos, que ni un dios cazaría tan bien como yo. Un acto de soberbia que siempre castigan los dioses griegos. La soberbia, la arrogancia, la chulería, se llama hibris, y siempre lleva un castigo, que es la némesis, por cierto. Y entonces la diosa Artemis dice, sí, que cazas mejor que yo, que soy la diosa de la caza. Pues muy bien, vamos a sacrificar a tu niña mayor, Ifigenia, para que los barcos puedan salir, para que haya viento, para que tus barcos puedan salir para Troya. Claro, aquí el problema era bastante grande. Cogen a la pobre chica y bueno, esto ya es una representación de un mosaico romano, y parece ser que en última instancia la propia diosa Artemis se compadece de la muchacha y la cambia por una corza. No obstante, como dije antes, la tragedia de Esquilo, llamada Ifigenia en Áuride, que es donde se desarrollan estos hechos, sí fue sacrificada. Estos hechos no fueron perdonados jamás por la esposa de Agamenón, Clitemnestra, que lo mataría, lo asesinaría a la vuelta en venganza por estos hechos. Y ahora ya, aquí acaba, bueno, hay unas pequeñas incursiones de pequeñas batallas, se van adentrando en el territorio, se equivocan de camino, en fin, y mientras tanto pues van recogiendo de por los poblados por los que pasan dinero, esclavos, armas y mujeres. Y en estas incursiones escogen a dos chicas nobles, digamos, importantes. Una es Criseida, que se la queda Agamenón de concubina, y la otra es Criseida, que se la queda Aquiles, que es el segundo en importancia, pues la segunda chica en importancia. Pero Criseida es hija del sumo sacerdote del dios Apolo, y este hombre va a su dios y le pide un castigo contra este tipo que tiene como concubina a su hija, que de alguna manera es una chica sagrada. Y el dios le manda una plaga al ejército griego. Cuando consultan al adivino, el adivino dice que se está cometiendo una impiedad y que para que el ejército pueda sobrevivir, esta chica tiene que ser retornada a su padre. Entonces, Agamenón devuelve a la chavala, pero claro, dice, ¿y ahora yo me voy a quedar sin mi botín? Pues la siguiente para mí. Y se la quita la suya, se la quita a Aquiles. Pues esta para mí. Con lo cual Aquiles se enfada y se retira de la guerra. Dice, pues hombre, a mí no me van a humillar de esta manera, y se retira de la guerra. Y en este punto empieza la Ilíada. La guerra lleva ya más de 9 años. Empieza la Ilíada diciendo, canta, oh musa, la cólera del pélida Aquiles, de Aquiles hijo de Peleo. Aunque sobre la Ilíada pues ya daremos otra conferencia, porque
Por ejemplo, esa palabra que dice cólera, que es menis en griego, está relacionada con la palabra manía, que es una locura, una obsesión parecida a lo que decimos ahora, ¿no? En este punto empieza la Ilíada, donde, como digo, se cuentan todos los acontecimientos, todo tipo de incursiones y de episodios en los que se desarrolla esta guerra. La Ilíada acaba, bueno, en esta vasija tenemos la misma, la Ilíada, Aquiles da muerte a Héctor después de que Héctor hubiese dado muerte a su amigo Patroclo. Patroclo era un joven compañero de Aquiles y le pide sus armas, que las había hecho el dios Hefesto, eran unas armas especiales, ¿no?, fabricadas por un dios, para ir a matar unos cuantos troyanos. Y Aquiles se lo presta y Héctor, confundiéndolo con Aquiles, mata al jovencito. Y Aquiles, cuando ve el cadáver de su amigo, decide volver a la guerra. Mata al mejor guerrero troyano, que es Héctor, el hijo mayor del rey Príamo. Como castigo, además, y humillación especial contra su enemigo, ata el cadáver, aquí lo tenemos, ata el cadáver de Héctor a su carro y pasa varios días dando vueltas en torno a las murallas de Troya, que es una representación espectacular, que está en el Museo de Agileón de Corfú, arrastrando el cadáver. La Ilíada termina con el padre de Héctor, el anciano rey Príamo, arrodillado ante Aquiles, con muchos regalos, suplicándole que le devuelva el cadáver de su hijo para darle honras fúnebres. A continuación, tenemos la obra de la Etiópida. En la Etiópida llegan las Amazonas, que son una tribu legendaria, por supuesto, estamos hablando... mirad, la guerra de Troya sí se dio, pero los personajes de los que estamos hablando no sabemos que nada fuese real, mucho menos las Amazonas o los dioses, que algunos guerreros que están aquí nombrados como Aquiles o como estos, hubo un círculo de guerreros que lucharon en aquella guerra, sí, pero esto estamos en ámbito mitológico, ¿no? Las Amazonas acuden a ayudar a los troyanos y van liderados por Pentesilea. Entonces, cuando hay así dos personas tan relevantes, se hace en vez de que se maten entre todos, combaten los dos principales y se le adjudica la victoria a aquellos que han ganado. Entonces, Pentesilea va armada, cubierta con un casco, y lucha con Aquiles, y lucha muy valientemente. Se defiende muy bien, pero claro, Aquiles era inmortal. Ahora tenemos que ver qué es lo que pasaba con Aquiles. No se podía morir tranquilamente. Entonces Aquiles mata a Pentesilea. Hay versiones que la atraviesa con su espada, pero hay otras versiones mitológicas que dicen que Aquiles con la lanza la atraviesa juntamente con el caballo y caen los dos al suelo, y que cuando le descubren el rostro, porque claro, siempre que se mata a alguien lo primero es descubrir el rostro y además quitar las armaduras, porque las armas eran un objeto muy difícil de conseguir y de fabricar en la antigüedad. Ve que es una mujer bellísima y ella ya está muerta. Y entonces el ejército, esto lo recoge el poeta Simónides de Abordo en el siglo VI, los ejércitos se quedan sobrecogidos y dice incluso que Aquiles lamentó al verla, pues haberla matado en vez de haberla seducido y habérsela llevado, y le hubiese además aliviado alguna contienda de la guerra. Y de hecho hay un griego que se llama Tercite, que le echa en cara a Aquiles, bueno, y ahora te has enamorado de una muerta, y Aquiles por supuesto lo mata. No se andaba con miramientos. Después llega el rey de los etíopes, Memnón. Y Memnón viene también a ayudar. Memnón es un personaje que es hijo de la Aurora. Tiene también una madre divina y de Titón. Y viene a ayudar a los troyanos, y entonces antes de combatir hace el dios Hermes una cosa que ya le había hecho el dios Zeus antes de que lucharan Aquiles y Héctor, que es la psicostasis, que es el pesado de las almas. Viene un dios con una balanza, no sé si he puesto alguna representación, y pone las dos almas, la que se va para abajo es el que va a morir. Entonces el alma de Memnón se va para abajo y efectivamente Aquiles da muerte a Memnón. Y por último, no sé si he puesto, ¿ve? Aquí tenemos la psicostasis o psicostasia
de Aquiles y Memnón. ¿Veis? La parte más para abajo es Memnón, que es el que se va a morir. Y ahí tenemos una imagen preciosa que es Eos, la aurora, sosteniendo el cadáver con los miembros flácidos de su hijo Memnón. Es una iconografía que a muchos le ha recordado a la Pietà, porque son los temas iconográficos se repiten desde la antigüedad. En la obra esta termina con, después en esta misma obra, una flecha disparada por Paris y guiada por la mano del dios Apolo impacta en el talón de Aquiles, que era el único punto que tenía vulnerable y mortal, por tanto, y Aquiles muere aquí. ¿Y por qué Aquiles tenía ese único punto vulnerable? Aquiles era hijo de una inmortal, que era Tetis, y de un mortal, que era Peleo. El niño había nacido mortal, y hay dos versiones de por qué Aquiles solamente tenía el talón vulnerable. Una era, que es la que se dice aquí en la Etiópida, es que la madre lo sumergió en la laguna Estigia, que separaba el mundo de los vivos de los muertos, lo sumergió para matarle, digamos, la mortalidad. Pero claro, lo sostuvo por el talón y ahí no le llegó el agua, para que no se le cayera dentro, ¿no? Y no le llegó el agua, por eso le había quedado ese punto sin cubrir. Pero la versión de Apolodoro dice que Tetis lo que hacía por las noches era quemar por trozos al niño y lo untaba con ambrosía y lo curaba. Le quemaba la mortalidad y lo curaba con ambrosía y lo convertía en inmortal. Y que una de las noches se levantó el padre y cuando vio al niño metido en el fuego, se lo arrancó de las manos. Tetis ya le había quemado el talón, pero no le dio tiempo a untarlo. Y por eso el niño llevaba el talón achicharrado. Peleo se lo entregó al centauro Quirón, que era un experto médico, y Quirón hizo el primer trasplante de la historia. Cogió un trozo de un hueso del talón del gigante Damiso, que era famoso por su velocidad, le cortó el trocito y se lo injertó al niño. Por eso Aquiles lleva el sobrenombre de Aquiles, el de los pies ligeros, porque lleva un trasplante del hueso del talón de Damiso. Esa es la historia, digamos, del talón de Aquiles. Bueno, pues el dios Apolo dirige esa flecha para que impacte justamente en el talón y Aquiles muere. Y entonces hay que ir a rescatar del campo de batalla el cadáver de Aquiles. Y van Odiseo, que retira el cadáver, y mientras Áyax, uno de los dos Áyax de la Ilíada, lucha contra los troyanos y los repele para que pueda sacar el cadáver. Y aquí terminaría la Etiópida. Viene a los funerales de Aquiles, Tetis destrozada a llorar sobre el cadáver de su hijo. Bueno, aquí tenemos la imagen que os dije antes de Laconte, que ahora vamos a ver la historia de Laconte y vamos a ver también, hemos visto ya la historia de Aquiles, que es lo que le pasa al adivino Laconte, que es uno de los protagonistas de la siguiente obra, que es La Pequeña Ilíada. La Pequeña Ilíada, bueno, la autoría de estos libros, uno es Actino, Hesias, este por ejemplo se atribuye a un cierto Lesques de Lesbos. Y hay un juicio por quedarse con las armas de Aquiles. Aquiles ya está muerto y todos quieren las armas de Aquiles, porque claro, eso las había hecho efecto y eran especiales. Y se las disputan Odiseo y Áyax. Los dos creen que deben ser para él. Y hay un juicio ante los héroes y Odiseo habla muy bien y convence muy bien porque tiene el don de la palabra, que para los griegos es esencial. O sea, valoran totalmente la capacidad de persuasión y de convencimiento. Y Áyax, pues, un héroe más tosco, más brutote, y le dan las armas a Odiseo. Áyax, muy enfadado, se quiere vengar, intenta atacarlos, pero es enloquecido y finalmente Áyax se suicida. Y empiezan a ver cómo pueden entrar en Troya, porque claro, ya está muerto Aquiles, ya está muerto Áyax, tienen los mejores guerreros, ya no están. Entonces había saben que hay una estatua de madera dentro de Troya que mientras que esté la estatua, se llama el Paladio, una estatua de la diosa Atenea, que Troya no caerá si esa estatua está allí. Entonces Odiseo, que está siempre en todas las tretas, se mete en Troya
juntamente con Diomedes y roban el paladio. Se dice que Helena realmente lo reconoció, pero que Helena de Troya, que estaba viviendo allí con París, realmente decidió en este caso proteger a los griegos que iban a por ella, precisamente. Roban el paladio y se empieza a construir el caballo de madera, por consejo de Odiseo. Y el caballo de madera queda construido en la Iliupersis, que es la siguiente obra. Mirad, están las representaciones más arcaicas, donde para que se vea que el caballo era una trampa y tenía, que llevaba a los guerreros dentro, tiene como unas ventanitas y veis, claro, esto está hecho para que lo vea el público, porque si esto hubiera sido, entonces nunca hubieran metido el caballo dentro, ¿no? Y meten, ahí tenemos el caballo y después tenemos a Casandra. Entonces dejan el caballo en la playa, los griegos, y los troyanos se debaten entre ¿qué hacemos con esto? Porque esto ponía como ofrenda tal. Dicen, pues esto es una ofrenda que se le ha olvidado a los troyanos, esto se lo quitamos, esto para nosotros. Sale Lacoonte y dice, señores, eso es una trampa. Pero inmediatamente salen dos serpientes del mar y lo devoran, a él y a sus hijos, enviadas por Apolo, que quería que cayese Troya. Meten el caballo dentro y se produce el saqueo de Troya. Al principio se dice que Helena se acercó al caballo y se puso a imitar las voces de las mujeres de los guerreros que iban dentro para tenderles una trampa. O sea, la figura de Helena es que a veces los ayuda y a veces los quiere perjudicar, pero no picaron, porque iba dentro Odiseo. Salen y empiezan a arrasar la ciudad, empieza a arder Troya. Entonces, cada uno, digamos, los personajes más importantes, por ejemplo, Casandra, que era hija de Príamo, y ella tenía el don de la profecía, de la adivinación. Pero Dios Apolo se encaprichó de ella y ella no quiso corresponder a él. Entonces, no le podía quitar el don de la profecía, pero sí le podía quitar el don de la persuasión. Y la condenó a decir siempre la verdad y a que nadie la creyese nunca. Por eso ella avisó de la trampa, pues en un síndrome, ¿sabes? Está, bueno, psiquiátricamente tiene hasta, está estudiado, ¿no? Como personas también a veces que son demasiado fatalistas, que todo, nada más que están con malos augurios, pero también, digamos, sociológicamente es un fenómeno de personas que no tienen la credibilidad que debieran tener por sus palabras, que son buenas, que son ciertas, ¿no? Entonces, Casandra avisa de todo esto, por supuesto la toman por loca, y ella cuando ve que están saqueando la persigue uno de los dos, Ajax, y ella se agarra a la estatua de la diosa Atenea buscando protección, y él la arrastra fuera del templo y la viola allí, hecho por el cual, junto con otros héroes que también cometieron actos, digamos, sacrílegos, pues sería castigado. El hijo de Aquiles, una vez muerto su padre, lo incorporan a la guerra, a Neptólemo, como dije antes, y él mata al niño bebé de Ulises, para que no quede ningún varón de la estirpe de Troya vivo, lo mata, y mata también al padre, al rey Príamo. Y París, por ejemplo, Filoctetes, otro héroe griego, mata a París, y Helena se casa con otro hermano de París, que es Deífobo, que anteriormente había perseguido al propio París en los Juegos Deportivos. Y esta obra acaba con la destrucción total de Troya. Ardió Troya. París, cuando estaba herido de muerte por Filoctetes, lo llevaron ante la ninfa Enone, que había sido su amor, su amante, durante la época en la que él fue pastor, y ella había quedado destrozada cuando él se fue a Troya y se unió a Helena. Entonces ella tenía propiedades, sabía, digamos, una gran sanadora, pero cuando le llevan a París, ella no puede hacer nada porque está muerto, ¿no? Está representado en esta obra tan bonita. Y finalmente los nostoi son los viajes de regreso de los distintos héroes.
en los que muchos son castigados, como os he dicho, por los actos tan brutales que cometieron durante el saqueo, porque a pesar de todo siempre hay un código de honor que se debe cumplir, ¿no? Por ejemplo, al rey Príamo lo matan cuando se ha cogido a sagrado. El anciano rey se coloca sobre el altar de Zeus y no lo respeta. O sea, Neoptólemo lo mata allí y es un acto por lo que todos, por ejemplo, algunos en su vuelta le aconsejan los dioses volver por tierra y no por mar, y logran llegar. Por ejemplo, vuelven Menelao y Helena vuelven a Esparta, tras una larga travesía en la que pasan también por Egipto. Por cierto, que ya digo, como al principio comenté, que hay una versión del mito que dice que en realidad París no se llevó a Helena, sino a un fantasma de Helena que había creado el dios Zeus, que parecía ella pero que no lo era, y que ella estuvo todo el tiempo oculta bajo la protección del rey de Egipto. Estos son detalles curiosos que son también distintas versiones de los mitos. En estos viajes, en estos nostois, que significa los regresos, por ejemplo, Agamenón llega a su reino de Micenas y su mujer Clitemnestra, que era hermana de Helena, por cierto, con su amante Egisto, lo matan en venganza por el episodio de la niña Efigenia. Y Odiseo, que es la siguiente obra, Odiseo retorna a la Odisea, que tiene 24 libros, tiene igual que la Ilíada más de 1500 versos y tiene todo tipo de aventuras y más bien desventuras hasta que llega a su reino Ítaca y mata a los pretendientes de su esposa Penélope que querían quitarle la hacienda, ¿no? Y la última obra es la Telegonía, como he dicho, que se cree que estuvo escrita ya más tardíamente, en el siglo VI, y que dice que Odiseo había tenido un hijo que se llamaba Telégono con la hechicera Circe, y cuando ella le dice que quién era su padre, él decide ir a conocerlo, pero en un encontronazo con un grupo, con una expedición que pasaba, tienen una pelea y mata a su padre sin saber que era su padre, exactamente lo mismo que le pasó al rey Edipo de Tebas, que mató a su padre sin saber que era su padre. Y una vez que Odiseo también ha muerto, el poema tiene un final así, para que todo acabe bien, muy forzado, porque se dice que Telémaco, que era el hijo de Odiseo con Penélope, se casa con Circe, y Telégono, que había matado a Odiseo, se casa con Penélope, que es la viuda ahora de Odiseo. Tiene así un final un poco extraño. Y hasta aquí, sí, la verdad es que el poema, los filólogos casi no lo quieren, los filólogos yo sí lo nombro, pero porque realmente está escrito y está reconstruido así. Y bueno, también en aquella época podía haber algo así un poquito más ligero y de una cierta peor calidad, por decirlo así, ¿no? Por quedar todo bien. Bueno, pues hasta aquí es mi acercamiento a las obras que circundan las epopeyas homéricas Ilíada y Odisea. Esto es lo que Homero no ha detallado en ninguna de estas obras. Espero que os haya parecido bien y me gustaría, si queréis preguntar algo, hacer alguna aportación, pues estaré encantada de oír. Sí. Bueno, pues entonces... Muchísimas gracias, un placer. Cerramos el acto, simplemente cerramos ya el acto pues dándole las gracias a Lori por esta ponencia. Todos convergemos en que ha sido didáctica, que ha sido pedagógica, que ha sido ilustrativa y en algunos pasajes incluso hasta divertida. Y darte las gracias, Lori, por ponerle voz, en primer lugar, a aquello que Homero cayó, y en segundo lugar también pues, por ponerle rostro, por ponerle cara a este inicio de curso en el Ateneo de Sevilla.
A todos ustedes, gracias por su atenta escucha, algo que siempre te agradecer también por su participación. Y sin nada que añadir, pues levantamos la sesión. Buenas noches.